Bienvenido de nuevo a otro episodio de What's Up Prof. Hola Martín. Walter, ¿cómo te está yendo? Bueno, bien, me está yendo bien. Siempre estoy bien, como ayer y antes de ayer. Bueno, vamos a abrir con una palabra de oración. No parece que siempre sea tan divertido, ¿verdad? Creo que nos traerá un falso testimonio aquí. Bueno, no sé qué decir al respecto. Bueno, tú estás mayormente bien. Sí, estoy mayormente bien. Oh Padre Celestial, siempre podemos estar bien cuando estamos ante ti. Así que le pedimos que ilumine nuestras mentes con esta discusión nuevamente. Y bendice a los espectadores y a nosotros en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabes qué privilegio es hacer estas cosas? Sí, Dios es bueno, ¿verdad? Él abre esas puertas cerradas, que a veces tú piensas que debes ir para allá y te enteras que no, que en realidad tienes que estar allí. Pablo tenía la misma cosa, sí. Cuando él iba allí estaban las puertas cerradas porque las puertas se cerraron. Entonces él piensa, bueno, que debía irse, pero no. Luego tenía que ir a otro lugar. Y es muy confuso y terminaba en Roma. Sí, y puede ser abrumador a veces. Porque tú lo has planeado y tú lo has propuesto. Tú dices, tenemos que hacer esto y luego de repente este no es el camino. Así que mucha gente a veces puede sentirse abrumada y decir, oh, me rindo. Pero el Señor te da fuerza. Y cuando caminas en línea con lo que Él quiere, Él te muestra el camino correcto. Ahora, ¿qué pasa si tú tienes más de 100 conferencias o programas de WhatsApp o lo que sea? Tú puedes hacer preguntas o puedes dejar que Dios lo haga. Él sabe lo que todos quieren y se asegurará de que ese individuo tenga lo que necesita o requiere. Así que la gente siempre pregunta, ¿cuál debo dar? Ora acerca de eso, yo no sé. ¿Qué necesita esa persona? Uno necesita una cosa y otro necesita otra. Pero cuanto más hay, más opciones hay disponibles. Entonces tenemos que hablar sobre tsunamis, plagas, el árbol de la vida. Así que Martín, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, es solo de nuevo algunas preguntas y fuera de preguntas que a veces vienen en un buen estudio bíblico. Así que miramos algunos y suena muy disperso si mira los títulos. Pero eventualmente, todas estas cosas vuelven a juntarse y se vinculan con la profecía. Por eso es que siempre es bueno armar el rompecabezas para ver qué está pasando. Bueno, vamos a ver el tsunami, las 7 últimas plagas y el árbol de la vida. ¿No morirán eventualmente los ángeles caídos por sí mismos, ya que no tienen acceso al árbol de la vida? Apocalipsis 22, verso 2. En medio de su plaza y a ambos lados del río estaba el árbol de la vida que producía 12 frutos y daba su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Ese es un verso interesante. Ahora, en ninguna parte de la Biblia leemos que los ángeles participan del árbol de la vida. Así que si lo hacen o no, no se revela. Y hay una pequeña regla que dice, no vayas más allá de lo que está escrito. Pero lo que está escrito es que la vida es condicional. Y eso debe aplicarse a todo el mundo, incluidos los ángeles. La vida es condicional. Condicionar a estar sujeta al orden y al gobierno de Dios, porque eso se basa en amor. Y si tú no quieres ser parte de ese sistema, entonces te excluye por tu propia elección. Ese es el punto principal. Todo el mundo tiene libre elección, sí, incluidos los ángeles. Echemos un vistazo a esto. La caída de Satanás. Satanás fue una vez un ángel honrado en el cielo, al lado de Cristo.
Su rostro, como el de los otros ángeles, era apacible y expresivo de felicidad. Su frente era alta y ancha, mostrando una gran inteligencia. Su forma era perfecta, su porte noble y majestuoso. Pero cuando Dios le dijo a su Hijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, Satanás estaba celoso de Jesús. Él deseaba ser consultado acerca de la formación del hombre y como no lo fue, se llenó de envidia, celos y odio. Deseaba recibir los más altos honores en el cielo al lado de Dios. Ahora bien, estas cosas es la envidia, Martin, los celos y el odio. Y ellos son progresivos, sí. Comienza con el uno y continúa con el siguiente. Y tú terminas con el último, el odio y el asesinato. Sí, eso es verdad. Si tú odias a tu hermano, es como cometer asesinato. Sí, eso es lo que la Biblia dice. Entonces termina siendo un adversario que tú quieres matar. Es una progresión bastante triste. ¿Y cómo él era antes? Él era feliz. Él era inteligente y noble. Él era majestuoso. ¿Y dónde está ahora? Bueno, degradado. Degradado a los pozos más bajos del infierno. Así que si esta envidia, celos y odio convirtió a Satanás, ¿cuánto más haría con nosotros? Absolutamente. Ahora bien, no morirán por su propia cuenta. Bueno, ¿quién sostiene la vida? ¿Quién es el autor de la vida? Dios. Dios. Entonces, ¿de dónde derivan los ángeles su vida? De Dios. ¿De dónde derivamos nuestra vida? Del mismo lugar. Entonces todos obtienen vida de la misma fuente. Imagina estar celoso de quien te da la vida. Y tú llegas al punto en que tú quieres matar al que te da la vida. Eso parece un razonamiento más bien ilógico. Sí, es como tú decir, bueno, estoy enojado con el oxígeno, así que ya no quiero respirar más. Es una muy buena analogía. Entonces, si tú tienes envidia del oxígeno y te pones celoso y quieres destruirlo, en realidad te destruiría a ti mismo. Así que en realidad es una señal de estupidez. Ahora, ¿qué te hace tan estúpido? La envidia. La envidia te vuelve estúpido. Y la envidia te pone celoso. Y luego te autodestruyes. Eso es lo que pasa, ¿verdad? Ok, así que los ángeles derivan su vida del dador de la vida. Y Jesús dijo que Él tiene vida dentro de sí mismo. ¿Tú tienes vida dentro de ti mismo, Martin? No. Tú tienes vida, pero es derivada, sí. Es dada a ti. Y cuando esa vida es recuperada, entonces vuelves al polvo. Y entonces ya no eres más. Aunque algunos en el mundo religioso quieren decir que no, que sigue continuando de otra forma, no. La vida se ha ido y ese halo de vuelta tiene que ser devuelto. Sí, hasta la segunda venida, sí. Y he estado leyendo los evangelios de nuevo y los escritos de Pablo. Es tan claro. Cada vez que dice en el último día, en el último día, en el último día. Y he estado observando la recurrencia de esta frase tal como aparece en cada epístola. Y la gente lo lee. No, cuando tú mueras. No, cuando tú mueras. No, cuando tú mueras. No, cuando tú mueras. La Biblia no enseña eso. La Biblia dice en el último día van a resucitar. Entonces, los ángeles obtienen su vida de Dios. Entonces, ¿puede Dios recuperarla? Claro que sí. Ok. Entonces, ¿por qué sostiene al diablo? Dejarlo para que el gran conflicto se desarrolle por sí mismo. Para demostrarle al mundo que si le das suficiente cuerda al sistema que Satanás visualiza, eventualmente él se ahorcará solo. ¿Cuánto tiempo les tomó a los ángeles caídos perder toda simpatía por el diablo? 4,000 años. Hasta la cruz. Hasta la cruz.
Fue entonces cuando la última simpatía desapareció. Vi a Satanás caer como un rayo del cielo. ¿No había caído ya? Sí, pero no por simpatía. Todavía tenía acceso. Sí, él tenía acceso a entrar al cielo. Sí. ¿Hasta cuándo? Hasta la cruz. Martin, tú has estado leyendo. Estoy orgulloso de ti. Hasta la cruz, él tenía acceso. Y hasta la cruz, él podría intentar manipular las mentes, incluso las mentes de los ángeles. Y él era el acusador de los hombres ante Dios. Sí. Y continuamente entraba allí y estaba acusándolo. Y luego en la cruz, Dios terminó eso. Y cuando tenía la oportunidad, él trataba de razonar con los ángeles. Y algunos de ellos llegaban hasta el punto, y no creo que tenga razón, pero ya sabes, es molesto. Toda la simpatía se desvaneció en la cruz. Pero Satanás no fue eliminado en la cruz, fue vencido. Él fue un enemigo derrotado, pero él no perdió la vida. No, él continuó, porque la gran controversia no se había resuelto. Así que ellos reciben vida de Dios, y cuando Dios le quita esa vida, saldrá fuego de él y lo devorará y lo reducirá a cenizas. Sí. Y eso será desde adentro, porque ahí es donde empezó todo. Se me mostró, ella escribe en Primeros Escritos, a Satanás como una vez fue, un ángel exaltado y feliz. Luego me lo mostraron tal como es ahora. Todavía tiene una forma real. Sus facciones siguen siendo nobles, pues es un ángel caído. Pero la expresión de su rostro está llena de ansiedad, preocupación, infelicidad, malicia, odio, maldad, engaño y todo mal. Ahora, esos son aspectos espirituales. Y también, en realidad, también es progresivo. Empieza con ansiedad y felicidad, luego se convierte en malicia, odio, picardía y engaño. Y esa frente que alguna vez fue tan noble, la noté particularmente, su frente comenzó a alejarse de sus ojos. Ahora, Martin, ese es el aspecto físico. Entonces, ¿hay una expresión física? Sí, definitivamente. Ok, así que él va hacia atrás. Vi que se había inclinado hacia el mal durante tanto tiempo que toda buena cualidad se degradó y se desarrolló todo rasgo malo. Sus ojos eran astutos y mostraban una gran penetración. Su estructura era grande, pero la carne colgaba suelta alrededor de sus manos y cara. Eso es una degradación en lo físico, sí. Mientras lo contemplaba, su barbilla descansaba sobre su mano izquierda. Parecía estar en un pensamiento profundo. En un semblante había una sonrisa que me hizo temblar, tan lleno de maldad y de satánica astucia. Esta sonrisa es la que usa justo antes de asegurarse de su víctima, y mientras sujeta a la víctima en su trampa, esta sonrisa se vuelve horrible. Ok, aquí tenemos una descripción física. Así que Martin, él está en camino de convertirse en una humanidad caída. Pero como Dios lo sostiene, todavía tiene una apariencia mucho más noble que la forma humana. Como dijimos antes, el hombre se parece a los ángeles hasta la época de Abraham. Y luego hubo un rápido declive. Y ahora parecemos camarones. Y todos los demás, ¿verdad? Entonces, cuando sostenemos una manzana en nuestra mano, entonces Adán la sostendría así y diría, ¿qué es esto tan pequeño? Así que todo está en declive. Entonces, Dios lo sostiene y Dios lo mantiene en marcha hasta que termine el gran conflicto. Y eso será por otros 1000 años
más un número infinitesimal más allá de eso. Y luego será finalmente destruido. Y así es también con los otros ángeles que cayeron con él. Sí, Dios todavía lo sostiene para ese día. Ahora, algunos de ellos, por supuesto, son más degradados que otros. Es como la humanidad. Tenemos todo el espectro. Todavía hay gente alrededor que tienen un porte noble. Y hay gente alrededor que no tiene rumbo. Y en el medio tienes toda la gama. Y lo mismo será en el caso de los ángeles. Algunos de ellos están tan degradados y tan caídos que probablemente trabajan con las estrellas de rock. Tal vez no, tal vez los más inteligentes trabajen con las estrellas de rock. Los otros trabajan con el resto de la humanidad. Así que, ¿hasta qué punto es cierta la declaración de Jeremías 5:22? En el caso de un tsunami. Bueno, Jeremías dice, no me teméis, dice el Señor, no temblaréis delante de mí, que he puesto la arena por límite del mar con decreto perpetuo, para que no lo pase, y aunque sus olas se agiten, no prevalecerán, aunque bramen, no podrán pasar por encima de él. Ok. Cuando Dios creó el mundo y creó los hermosos mares, no había un océano como lo tenemos hoy. Pero Él creó los hermosos mares y todo lo que está alrededor. ¿Puso un límite a esos hermosos mares que no deberían cruzar? Sí. ¿Anuló el límite en algún momento? Sí. Completamente. Sí. Él destruyó todo. Sí, fue una catástrofe climática. Liberó las aguas que estaban sobre el firmamento. Liberó las aguas que estaban debajo del firmamento donde se suponía que debían estar atadas allí. Entonces, ¿puede Dios desatarlo? Sí. Bueno, si Él puede atarlo, puede desatarlo. ¿Puedes permitir que se desaten definitivamente? Sí. Ok. ¿Afirma que el asunto se le dará la vuelta? Sí. Y verás, esto realmente con la gente que dice que Dios está sujeto a las leyes de la naturaleza. Él está por encima de las leyes de la naturaleza. Eso es un buen punto. Ok, así que esto está describiendo la situación normal. No describe la situación anormal. Porque habría que aplicarlo a todo. Habría que aplicarlo al viento. A veces ruge y cruza sus límites de lo que parece que es, sí. Y cuando vienen los huracanes y destruyen todos, incluso la vida humana. Así que, ¿se suponía que debían hacer eso al principio? No. Ahora, ¿qué pasa con la erosión? ¿La erosión tiene lugar hoy? Sí, degradándose en cada forma. Entonces, ¿qué causa la erosión? Bueno, los límites se superan cuando se supone que deben ser empujados. Así que puede ser la erosión eólica, puede ser la erosión hídrica. La forma más común de mirar esto es con el agua. Así que tienes tormentas de lluvias masivas. ¿Habían tormentas al principio? No, no hubo lluvia. Así que eso significa que la erosión fue limitada, ¿sí? Ahora, todo estaba cubierto por un vacío verde. Entonces, si tú no tienes lluvia, ¿tendrías erosión? No. No. Entonces estamos viviendo en un mundo caído donde no todo está cubierto de verde y algunas áreas están más expuestas a la erosión que otras. E incluso donde están cubiertos de verde, hay altas laderas de montañas y crestas irregulares donde el agua corre hacia abajo. ¿Existía esto al principio? No. ¿No hay una cita en el espíritu de profecía que dice que los acantilados y las rocas son como el esqueleto de la tierra que se muestra después del diluvio? Sí, ha sido totalmente reorganizado, desgarrado, puesto patas arriba. Todas estas cosas, Martin, si tú tienes un fuerte periodo de erosión que hace que el límite
del mar cambie. Sí, y puedes moverse hacia adentro o hacia afuera según la situación. Esas son situaciones que tienes en un mundo caído. Cuando tienes un terremoto y eso crea un tsunami. Y el tsunami cruzará la frontera. Pero, ¿hubo terremotos en el mundo antediluviano o en el mundo perfecto antes de que el pecado entrara en el mundo? No, no. Era absolutamente estable. En realidad, durante los primeros 1000 años fue estable, hasta el diluvio con Noé. Sí, debe haber habido catástrofe ya. Eso estaba ocurriendo después de la caída porque hubo cambios. Debió haber desertificación porque empezaron a aparecer espinos y cardos. Pero los cambios no fueron tan dramáticos. Así que podemos ver estos y decir, sí, Dios puso los límites, pero Dios puede permitir que se traspasen los límites. En Job leemos, entonces Satanás respondió al Señor y le dijo, ¿teme Job a Dios en balde? ¿No has hecho cercado alrededor de él y alrededor de su casa y alrededor de todo lo que tiene por todas partes? ¿Has bendecido la obra de sus manos y la riqueza se ha multiplicado en la tierra? Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y te maldecirá en tu misma cara. Y el Señor le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tienes está en tu poder, solamente sobre sí mismo, no extiendas tu mano. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor, y aquí vino un gran viento del desierto, y golpeó las 4 esquinas de la casa, y cayó sobre los jóvenes, y murieron. Y yo solo escapé para decírtelo. Eso es Job 1:19. Así que, Martín, ¿quién trajo la tormenta? Satanás. ¿Quién la permitió? Dios. Hay una lección aquí. Sí, a menudo nos quejamos. ¿Dónde está Dios en todo esto? Dios lo permite. Y sucede a veces que las personas que tú no esperas que sean golpeadas por las calamidades, realmente son golpeadas por las calamidades todo el tiempo. Afortunadamente, tu familia siempre está libre de calamidades. Y la mía también. Nunca sufrimos calamidades desde que descubrimos el camino de la vida. Las calamidades han cesado por completo. ¿Es eso cierto? Bueno, tú estás haciendo un falso testimonio. Te estoy haciendo una pregunta. Hice una declaración y luego pregunto. Sí. Claro que no. ¿Y dónde encuentro consuelo en eso? En el libro de Job, sí. Y es así. Así que en el libro de Job vemos esa historia para cuando estemos en esa situación. Definitivamente, lo especial es cuando tú tienes el punto de vista de que por ser un hijo de Dios te pondrán en una caja y no dejarás que seas parte de este mundo. En este mundo tendréis tribulación, pero yo he vencido el mundo. Ahora, cuando leo los evangelios nuevamente y los escritos de Pablo, y tú lees sobre la experiencia y lees sobre lo que les sucedió en el libro de los Hechos, ¿no es esa la historia de Job elevada a 10, a la potencia de 100? Sí, sí. Si tú fueras del mundo, el mundo te amaría. Pero como no sois del mundo, el mundo te odiará y te perseguirá. Y frotarán las narices por tierra. Y es posible, te arrojarán al fuego vivo y te pondrán en el estante y harán lo que sea. Ellos lo hicieron, oh sí, muchas veces. ¿Dónde estaba Dios? Cuando sus mártires estaban en el potro, justo ahí, al lado de ellos. Ellos fueron crucificados. Crucificaron a Cristo de nuevo. Y al igual que los crucificaron, literalmente tendrán una resurrección especial en la segunda venida. Muchos de estos perseguidores tendrán una resurrección especial también. Tendrán el privilegio de morir 3 veces. Sí.
Sí. No me gustaría ser un inquisidor. No. ¿Quién dirigía la Inquisición? Por cierto, la iglesia. La iglesia, los dominicos y los jesuitas. Yo temblaría unirme a una orden jesuita. ¿No es así? Definitivamente, pero no vayamos ahí. No, hay otra cosa que me vino a la mente. Esa fue la Edad Media. Estamos volviendo a una época en la que habrá una Inquisición. Martin, creo que se ha superado la Edad Media. Las herramientas son diferentes. Hay más herramientas sutiles y más destructivas. Creo que más personas están siendo destruidas y asesinadas y llevadas a la desesperación y al suicidio hoy por las mismas acciones de estas personas. Basta con echar un vistazo al teatro jesuita, que se llama Hollywood. Eso es brujería. ¿Cuántas personas se han suicidado por ideologías implantadas? Son incontables. Incontables. La Edad Media palidece hasta la insignificancia cuando miras el mal que penetran estos monstruos en la actualidad. Y si lo aceptas, no solo será la Iglesia Católica Romana, no, que hace la persecución. ¿Cuántas personas murieron a manos de los perseguidores? Incluso entre las iglesias reformadas. Bueno, Martin, el hecho es que no estamos viviendo en una utopía. Estamos viviendo en un mundo que está condenado y que se dirige hacia la destrucción. Pero ten buen ánimo, sí, porque Él ha vencido el mundo. Y con Él, y junto con Él, y en Él, también podemos vencer. Entonces, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Mirar el mundo y lamentarnos de su estado? ¿O tratar de buscar y salvar a los perdidos? Ese debe ser el punto principal, porque el otro te desanimará por completo. Entonces, ¿cuál es la mayor alegría que cualquiera puede alcanzar? Tener la vida eterna por medio de Jesucristo. En otras palabras, cuando tú puedes llevar a alguien a Jesucristo y darles esperanza y vida en un mundo tan destruido como este, esa es la mayor alegría. Ahora, ¿cuánto durará esta alegría? Para siempre. Durará para siempre. No se puede superar eso. ¿No es increíble? Y si tú piensas en las personas que tienen hijos, Dios le encomendó los hijos a ellos. El mayor desafío es llevarlos a la vida eterna, porque eso durará para siempre. Y el diablo a veces lo pone muy difícil. Y ahí están los jóvenes, los niños. Ellos murieron. ¿Y cómo ellos murieron? ¿Qué estaban haciendo cuando murieron? Festejando. Estaban en fiesta. Es un poco concerniente en él. Pero luego tuvo esas hermosas hijas. Y eso también da miedo, porque tener hermosas hijas significa que los lobos también están ahí. Pero estoy seguro que Dios le dará trofeos, que todavía tendrán trofeos en el cielo. Sí, además, él tenía muy buenos amigos. Sí, amigos consoladores miserables. Satanás obra a través de los elementos, también para recoger su cosecha de almas no preparadas. Él ha estudiado los secretos de los laboratorios de la naturaleza y él utiliza todo este poder para controlar los elementos hasta donde Dios lo permita y provocar el llamado cambio climático. No iré más allá de lo que está escrito, Martín. No hay interpolación aquí. Ok, detengámonos donde realmente nos detenemos. Así que él usa todo su poder para controlar los elementos hasta donde Dios se lo permite. Ok, déjame hacer la pregunta. ¿Está Dios permitiendo esto más y más? Sí, porque los vientos que los ángeles están reteniendo, ellos lo están soltando. ¿Cómo tú describirías eso científicamente? El cambio climático. Gracias. Llegamos a este punto.
Cuando se le permitió afligir a Job, cuán rápidamente fueron barridos los rebaños, las manadas, los sirvientes, las casas y los niños. Una turbación sucedió al otro en un momento. ¿Cómo la noticia describirían eso? Cambio climático. ¿Quién es el locutor, el hombre, a hablar de esto? Laudato Si, el Papa. Martin. Esto es como un disco rayado. Es Dios quien sella a estas criaturas, las protege del poder destructor. Pero el mundo cristiano ha mostrado desprecio por la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que ha declarado que haría. Él retirará su bendición de la tierra y quitará su cuidado protector de aquellos que se rebelan contra su ley y enseñan y obligan a otros a hacer lo mismo. Satanás tiene el control de todos aquellos a quienes Dios no protege especialmente. Eso es poderoso, ¿sí? Él favorecerá y prosperará a algunos para promover su propio diseño, y él traerá problemas sobre otros, y llevará a los hombres a creer que es Dios quien lo está afligiendo. ¿Cuántas personas van a culpar a Dios? Todos van a culpar a Dios. ¿Cuántas estrellas de rock que han alcanzado gran fama han muerto miserablemente por sobredosis de drogas o suicidios o lo que sea? Muchos, muchos. Y luego también puedes incluir actores. Ok, actores. Así que Él los usa hasta que termina con ellos. Luego los desecha como basura. Bueno, eso es lo que Él hace. Así que Martin, es así como Él opera. Así que bienaventurado el que se esconde bajo la sombra del ala de Dios. Amén. Entonces, ¿qué significa todo esto? Esto quiere decir que no culpe a Dios. Sí, Él estableció límites, pero sabemos que Satanás también está en este mundo. Ahora, ¿puede suceder que en uno de estos templos, uno de los hijos de Dios o más de uno de los hijos de Dios puedan ser barridos en el proceso? Claro que sí. Ok. Eso es calamitoso. Eso es desgarrador. Pero a la luz de la eternidad, se desvanece en la insignificancia porque serán salvos por toda la eternidad. Mientras que los malvados no serán salvos por toda la eternidad. Entonces, incluso si sucumbes en una tempestad, si estás bajo la sombra de su ala, eso es temporal. Solo un ratito. Ok, eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Por qué Moisés resucitó antes de la crucifixión de Jesús, cuando su pecado aún no ha sido expiado por el sacrificio de Jesús? Esa es una muy buena pregunta. Es realmente brillante, porque la Biblia tiene algunas versiones y cosas interesantes que decir al respecto. Moisés fue resucitado de entre los muertos y hubo una discusión sobre su cuerpo, porque Satanás no quiso que se lo llevara y Moisés se había perdido, decía él, porque había cometido algunas transgresiones. Entonces el diablo lo clamaba y el Señor lo reprendió. Y el resto es historia. Pero ahora, si vas al libro de Romanos, es muy interesante, Romanos capítulo 5 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Eso incluye a Moisés, sí, definitivamente. Porque hasta la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Obviamente, si no hay ley, no hay transgresión. Vimos eso en otro lugar. Cuando Adán y Eva transgredieron, había una ley. Tenía que haber una ley. De lo contrario, no habría una transgresión. Las personas que dicen que no había ley deben estar confundidos porque la ley es el pecado es transgresión de la ley. Entonces debe haber una ley que transgredieron, ¿ok? ¿Y cuál ley transgredieron? ¿Dónde comenzó? Comenzó en el mismo lugar donde Satanás comenzó, queriendo la posición de Cristo. Sí, fueron envidiosos. Tenían codicia. Codiciaban el conocimiento espiritual
que obtendrían supuestamente por comer de ese árbol, del fruto del conocimiento del bien y del mal. Así que rompieron el 10º mandamiento. Si rompes uno, los rompes todos, porque es una progresión. Bueno, en realidad ella rompió también el primero, sí, porque ella se puso ella misma en el lugar de Dios, porque ella quería ser como Dios. Sí, ella creía que podía usurpar más de lo que era Dios, así que ella quería ser un Dios. Así que, sin embargo, la muerte corrió desde Adán hasta Moisés. ¿No es interesante? Aún sobre los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ok, así que el reinado de la muerte desde Adán hasta Moisés. Allí estaba por primera vez que se demostró que la muerte no debería tener asidero. Ok, de hecho podemos volver más atrás. Podemos volver, tú sabes, a Enoc, pero Enoc nunca murió. Él fue trasladado sin ver la muerte. Él era el garante del mundo antediluviano de que si obedecías a Dios, tú tendrías vida eterna. Ahora, cuando llegó la muerte, reinó hasta Moisés. En otras palabras, no hubo resurrección de nadie que hubiera muerto. Hasta Moisés, él fue el primero. Y como bien dijo esta persona, su pecado aún no había sido expiado. Así que, ¿qué pasó aquí? Bueno, era un cheque post-fechado. Sí, él era un garante de que Cristo lo redimiría. Así que Él es el garante de los que mueren, que habrá una resurrección. Y en el mundo post-diluviano tenemos a Elías, que también fue trasladado sin ver la muerte. Así que el mundo antediluviano tenía una garantía en forma de Enoc, que fue al cielo y viviría eternamente. El mundo postdiluviano tenía dos garantes. Uno que si veía la muerte resucitaría, fue Moisés. Y uno que si no vería la muerte estaría representándolo allí, justo antes de la venida de Cristo. Y si estuviera en Cristo sería trasladado. Ahora, ¿cuáles tres aparecieron en el monte de la transfiguración? Esos tres. Ok, así que uno defendía la ley, el otro representaba a los profetas y el otro era Jesucristo. Así que tenías la ley, el testimonio y a Jesucristo. Eso es lo que se necesita para llegar al cielo. Tú necesitas la ley, necesitas el testimonio y necesitas a Jesús. Eso es todo. Es hermoso. Ok, así que Él era un garante. Ahora, ¿qué hubiera pasado si Jesús hubiera fallado? Entonces Moisés habría caído del cielo de vuelta a la tumba. Entonces habría muerto eternamente. Fue un gran riesgo, ¿verdad? Y el diablo estaba furioso. Él debe estar furioso cuando Moisés resucitó. Porque, ¿con qué derecho Dios estaba haciendo esto? Este es mi premio legítimo. Sí, este es mío, decía él. Ok. Echemos un vistazo a el libro Confrontation, página 26. Enoc y Elías son los representantes correctos de lo que podría ser la carrera a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Satanás estaba muy perturbado porque estos hombres nobles y santos no estaban manchados en medio de la contaminación moral que los rodeaba, perfeccionando caracteres justos y considerados dignos de ser trasladados al cielo. Como se habían destacado con poder moral, con noble rectitud, venciendo las tentaciones de Satanás, él no pudo ponerlo bajo el dominio de la muerte. Triunfó, que tenía poder para vencer a Moisés con sus tentaciones y que podía estropear su ilustre carácter y llevarlo al pecado de tomar para sí la gloria ante el pueblo que era de Dios. Cristo resucitó a Moisés y lo llevó al cielo.
Esto enfureció a Satanás y acusó al Hijo de Dios de invadir su dominio robando la tumba de su presa legítima. Judas dice de la resurrección de Moisés: sin embargo, el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo y disputaba sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a lanzar contra él una acusación injuriosa, sino dijo: el Señor te reprenda. Cuando Satanás tiene éxito en tentar a los hombres a quienes Dios ha honrado especialmente para que cometan pecados graves, él triunfa porque se ha ganado una gran victoria y ha hecho daño al reino de Cristo. Martin, ¿él sigue haciendo eso hoy? Diariamente, a diario. ¿Cuán cuidadoso debemos ser para andar con circunspección? Es por eso que necesitamos orar en la mañana y comenzar el día con Jesús, matando el viejo hombre durante todo el día hasta la noche. Si tú lees la Biblia, algunas de estas personas insistieron no solamente en predicar o orar solo 3 veces al día, sino hasta a veces 7 veces al día. ¿Cuántas estrellas brillantes se han apagado en el mundo? ¿Cuántos evangelistas han caído presa de las artimañas de Satanás, tanto dentro de la iglesia como en otras denominaciones? Es un hecho triste que si estás en el negocio del evangelismo, entonces tú eres un objetivo especial. Así que, Martín, debemos orar más y más y más para que Dios nos preserve de este enemigo astuto, porque tiene muchas trampas, no solo una. El espíritu de profecía también dice que cuando él ve que está perdiendo a alguien por causa de Dios, él reúne sus ángeles, a los ángeles caídos, para alcanzar especialmente a esa persona. Y Martin, hay varias citas en el espíritu de profecía sobre este evento, y cada una le da un giro ligeramente diferente. Sí, algunas aplicaciones espirituales que siempre surgen de esto. Así que echemos un vistazo a esto. Moisés pasó bajo el dominio de la muerte, pero no permanecería en la tumba. Cristo mismo lo llamó a la vida. Ahora, eso es obvio porque Él es el autor de la vida. Y Él dice que llegará el día en que todos los que están en el sepulcro oirán la voz del Hijo de Dios. Y saldrán unos para vida eterna y otros para destrucción. Así que Satanás, el tentador, había reclamado el cuerpo de Moisés a causa de su pecado, pero Cristo, el Salvador, lo sacó de la tumba. Moisés, en el monte de la transfiguración, fue testigo de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Él representó a los que saldrán de la tumba en la resurrección de los justos. Elías, que había sido trasladado al cielo sin ver la muerte, representaba a los que vivirán sobre la tierra en la segunda venida de Cristo y que serán transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojo a la final trompeta, cuando esto mortal se vista de inmortalidad y esto corruptible debe vestirse de incorrupción. Primera de Corintios 15, 51 al 53. Jesús estaba vestido con la luz del cielo, como aparecerá cuando venga la segunda vez sin pecado, para la salvación, porque Él vendrá en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Citando aquí Hebreos 9:28. La promesa del Salvador a los discípulos ahora se cumplió. Sobre el monte se representaba en miniatura el futuro reino de la gloria. Cristo Rey, Moisés representante de los santos resucitados y Elías de los trasladados. Y como dijimos, a él fue que Dios le dio la ley y él representa la ley. Y Elías, el profeta, representa el testimonio. Ese es el evangelio en miniatura. Es una hermosa representación. Y lo triste de todo esto es que Jesús se lo dejó muy claro. Incluso se lo dejó claro a los discípulos y ellos aún así lo malinterpretaron. Incluso lo hacen hasta hoy. Sí, estamos malinterpretándolo. Todavía estamos permitiendo que Satanás nos ciegue
para ver las cosas simples de Jesús. Jesús le dijo a sus discípulos, algunos de vosotros seréis testigos. Algunos de ustedes aquí serán testigos. Y yo digo, pero ya sabes, nunca sucedió porque ellos malinterpretaron esto. Exactamente, fue lo que sucedió. Hoy la gente dice, oh, pero entonces la Biblia en realidad es un problema. Y también lo hicieron con el espíritu de profecía, sí. Ahora, también debes recordar que algunas profecías son condicionales. Y luego serán destruidos. Sí, ¿por qué serán destruidos? Porque no se arrepintieron. No se arrepintieron. ¿Ok? Así que ellos pudieron haber sido trasladados cuando el Señor regrese. Pero no fue posible. Que haya cerca de 1888, no fue posible. No sucedió. ¿Por qué? Porque es condicional, sí. Pero aquí en realidad no fue condicional. Era una declaración de que algunos verían el reino. Ellos lo hicieron, lo vieron en miniatura, excepto que vieron a Cristo como rey y vieron al representante de los resucitados y al representante de los trasladados y la ley y el testimonio. Sí, y el rey de reyes, todos ellos juntos. Ese es el reino en miniatura. Entonces ellos vieron el reino. Sí, ellos lo vieron. Jesús les había dicho a sus discípulos que había algunos que estaban con él que no probarían la muerte hasta que vieran venir el reino de Dios con poder. Ya hemos hablado de eso, solo vamos a dar una cita para comprobarlo. En la transfiguración se cumplió esta promesa. El semblante de Jesús estaba allí cambiado y resplandecía como el sol. Su vestido era blanco y reluciente. Moisés estuvo presente para presentar a los que resucitarían de entre los muertos en la segunda aparición de Jesús. Y Elías, que fue trasladado sin ver la muerte, representó a aquellos que serán transformados a la inmortalidad en la segunda venida de Cristo y serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Los discípulos contemplaron con asombro y temor la excelsa majestad de Jesús y la nube que lo cubría. Y oyeron la voz de Dios con terrible majestad que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Ahora, es interesante cuando Dios habla. Él usa este término. Este es mi Hijo amado. Y aquí dice, escúchenlo. Y en otro lugar dice, en quien tengo contentamiento. Entonces, esto es interesante, Martin. Cuando esta voz habla del cielo, es para confirmar la posición del Hijo. ¿Cómo podemos negar el Hijo? Si tú niegas al Hijo, niegas al Padre. Y es tan hermoso porque también dice que los discípulos vieron la sombra del cielo, sí, con Dios el Padre y Dios el Hijo, sí. ¿Y dónde estaba todo eso? ¿Y quién estaba al lado de Jesús? La ley y el testimonio, la ley y el testimonio. En otras palabras, todos los que guardan la ley y el testimonio, a la ley y el testimonio, si no hablan conforme a estas palabras, no hay luz en ellos. Aquí hay otra pregunta. Antes de la creación de los ángeles, Dios ya era. Es decir, sus mandamientos también eran válidos antes de la creación de los seres. Si los ángeles no tienen sexo, ¿por qué el séptimo mandamiento era válido desde el principio? ¿Aplicaba en la presencia de Dios porque Él sabía que iba a crear el hombre? ¿Cuál de los 10 mandamientos rompió Lucifer? Ahora, Martín, en realidad ya hemos respondido eso anteriormente, pero lo veremos de nuevo. Mateo 22:30. En la resurrección no se casarán ni se darán en matrimonio, serán como los ángeles de Dios en el cielo. Hay una declaración en el espíritu de profecía de que la ley, cuando fue codificada para la humanidad, fue codificada para encontrarse en la condición en que él estaba. En los principios de la ley siempre había existido, pero la codificación era encontrarse con el hombre donde estaba. Así que en otras palabras, cuando se habla de adulterio, ¿puedes cometer adulterio espiritual? Definitivamente. Entonces no tiene que ser un adulterio físico. Bueno, y en realidad Jesús lo dejó muy claro cuando Él dijo, incluso si tú miras a una mujer con lujuria, ya cometes adulterio.
Ok, pero incluso si no hubiera lujuria, todavía tiene adulterio espiritual. ¿Satanás quebrantó el séptimo mandamiento? Sí. ¿No se suponía que él estaba casado con Cristo? Y él se fue a exaltar y a divorciarse de esa situación. Él cometió adulterio. No en sentido sexual, sino en sentido espiritual. Claro. Entonces, antes de la creación de los ángeles, Dios ya era. Es decir, sus 10 mandamientos también eran válidos antes de la creación de los seres, porque los 10 mandamientos representan su carácter. Entonces, ellos se encarnaron en Cristo. Y entonces, tenemos que guardar estos mandamientos. ¿Aplicaba en la presencia de Dios porque Él sabía que iba a crear al hombre? Eso también. Pero ya estaba allí. Así que los principios nunca cambiaron. Los principios nunca cambiaron. La idea es fija, pero fue codificada y escrita para la humanidad caída, para que sin duda pudieran entender de qué se trata. Entonces, en el nuevo mundo, la situación será diferente. No se ha revelado exactamente cómo será. Así que no vayamos más lejos de lo que está escrito, excepto para decir que sea lo que sea, será mejor y superior a lo que es ahora. Y como tú mencionaste en otro episodio que tuvimos sobre la ruptura de Lucifer, él rompió cada uno de los 10 mandamientos. Él rompió todos los 10, no solamente uno, como mencionamos antes. Él los rompió todos. Sí, él rompió todos los 10 porque comenzó con la codicia. Y en el proceso de codiciar, quebrantó el primero y quebrantó el último mandamiento. Y creo que nuestra primera declaración, obtuvimos eso, una de las razones por la que él sintió que comenzó con envidia y los celos. Así que, ¿y a dónde lo llevó? Lo condujo a los demás. El adulterio espiritual, a mentir y cometer asesinato. Sí, él asesinó al Hijo de Dios. Así que en su corazón estaba asesinar y él lo hizo. Bueno, ¿no se dio cuenta de que él era capaz de asesinar? Pues claro que sí. Deshonró a su padre, definitivamente. Entonces rompió el quinto mandamiento. Quebrantó el sábado. Sí, porque asumió la autoridad que le pertenecía a Dios de quebrantar el día de reposo, sin importar si era ese día o no. Tan pronto como tomó la autoridad, rompió el cuarto mandamiento. ¿Él quebrantó el tercer mandamiento? Sí. Todas sus acciones violan el tercer mandamiento, cada uno de ellos. Él se levantó como un ídolo y por lo tanto quebrantó el segundo mandamiento. Claro, y él tenía otros dioses además de sí mismo. Sí, es que él rompió el molde. Así que él fue un mentiroso desde el principio. Aquí hay una pregunta que nos hacen. Dice, soy mujer. Quería preguntar cómo aplicar 1 de Timoteo 2:12. Ustedes pueden ver que la hermana White tiene autoridad sobre los hombres o simplemente es vista como una mensajera. ¿Cómo entendemos a la jueza Débora a la luz de estas palabras que el apóstol escribe a Timoteo? Estoy leyendo la Biblia en vivo en un video de Facebook y ocasionalmente hago comentarios. ¿Estoy enseñando bajo esas circunstancias? Leamos la cita aquí. Lo que conviene a mujeres que profesan piedad con buenas obras. La mujer aprende en silencio con sujeción, pero no permito que la mujer enseñe ni que usurpe autoridad sobre el hombre, sino que esté en silencio. Martin, si puedo ser irónico, ¿la humanidad ha tenido alguna vez éxito en ese problema? Vamos a estar en problema. Otra cosa es, creo que nadie ha tenido éxito en eso. Pero intentemos desempacar Ahora, hay muchas afirmaciones que parecen a primera vista confundir. Si tu fe es débil, comerás solo vegetales. Tengo una fe muy débil, sí, muy débil, y estará totalmente basado en plantas. Martin, tú sabes,
Estaríamos en un gran problema si tenemos una fe muy débil. ¿Cómo tú ves todo esto? Bueno, lo pones en contexto. La idolatría es nada. La idolatría, si no existiera realmente, entonces, si un ocioso no tiene esta perspectiva, entonces la idolatría no es un problema. Así que, si entonces comemos comidas sacrificadas a los ídolos, si tu fe es débil, entonces tú no comerás nada que haya sido contaminado de esta manera o dedicado a otra deidad. Bueno, eso excluye hoy la mayor parte de lo que hay en el supermercado porque tiene ciertos sellos pequeños. Entonces, tendrás que volverte como Nabucodonosor y comer pastos. Así que tenemos todas estas declaraciones extrañas en la Biblia. Ok, hagamos la pregunta. ¿Tenía Débora autoridad? Sí, ella fue una profetisa. Así que ella tenía una autoridad incuestionable. ¿Tenía Ruth autoridad? Una autoridad incuestionable. Ahora, ¿qué hay acerca del espíritu de profecía? ¿Tendría ella autoridad si las visiones fueron directamente de Dios? Definitivamente. Sí. Debió tener autoridad, sí, aunque algunos afirman que ella no tenía la misma autoridad, pero tenía la misma inspiración, que esa es una razón secular de primer orden. Ok, entonces, ¿cómo lidias con esto? ¿Y por qué las mujeres deberían guardar silencio? Hay que mirar el contexto histórico. Debemos ver cuál era la situación y por qué Pablo llevó el evangelio a los paganos. Ahora, en los servicios del templo pagano, el tema central era de naturaleza sexual y era un culto sexual. Ahora tú puedes ir a alguno de los templos modernos y ver cuáles son las representaciones y la moral. Todo esto era parte de la simbología oculta. Sí, es puramente sexual. Sí. Y tiene significado ocultos de la anatomía masculina y femenina. Y si tú vas a alguno de los templos orientales hoy, y tú miras en las paredes, tú verás que se presentan los actos más groseros. Este es el tipo de adoración que tuviste, y tuviste prostitución en el templo. Y era costumbre participar en la prostitución del templo. Y en realidad estaba haciendo un servicio a las deidades paganas al participar de ello. ¿También tenemos este tipo de auge en el mundo de hoy? Definitivamente. Incluso se infiltra en el mundo cristiano. No vayamos allí porque es demasiado asqueroso hablar sobre eso. Así que esa es la situación. Y en estos ambientes paganos, las mujeres jugaron un papel muy destacado en la enseñanza. Ahora, si tomas la situación actual de hoy, también tienes a las mujeres jugando papeles prominentes, digamos, en el catolicismo. Las monjas son las que hacen las enseñanzas en los colegios y todas esas cosas a las que ellos se refieren. ¿Hay algún problema con que la mujer enseñe? No. ¿No fue Débora una maestra de la ley? ¿No fue Ruth una maestra? ¿No fueron las hijas de Felipe profetas? Sí. ¿Profetizas? Sí. Así que obviamente el problema no está en las mujeres piadosas, no, y tampoco con la enseñanza. Obviamente, sino lo que se está enseñando, sí, lo que se enseña. Ahora, cuando tú tomas a estas sacerdotisas paganas, ellas estaban rapando su cabeza. Ellas raparon su cabeza, se parecían a ti, Martin. Y a menudo usaban una tablilla para cerrarlo, o un velo, o algo así. Pero ya estaban con la cabeza afeitada. ¿Tenemos sistemas religiosos en el mundo donde se afeitan la cabeza? Sí. Incluso en las llamadas denominaciones cristianas. Sí. Y en otros sistemas religiosos. Es costumbre hasta el día de hoy. Así que no permita que una mujer se afeite la cabeza porque su cabello es la gloria. Así que también es hablar de todas estas prácticas paganas
que ahora tienen que ser excluidas de la iglesia. Exactamente. De lo contrario, habría habido caos. Entonces, si todo este ambiente pagano entra a la iglesia y traen todo este ritual con ellos tal como está, oh no, no va a pasar. Si van a ser así. Haz crecer tu cabello, número 1. Sí, esta no es una práctica en la iglesia. Y por favor, guarda silencio hasta que sepas exactamente lo que está pasando. Y no vengan y traigan las prácticas paganas a la iglesia. Lo mismo con comer y la dieta. Si tu fe es débil, tú comerás solo vegetales porque tendrás miedo de que los animales hayan sido sacrificados a los ídolos. De ir a un mercado y si todos son sacrificados a los ídolos, hoy tenemos situaciones muy similares. Así que, si tu fe es débil, no lo tocarás. Pero si sabes que no hay un ídolo, no pasa nada, porque tu fe es fuerte, entonces puedes participar de todo. Hoy sabemos, por supuesto, que una dieta saludable es una dieta basada en plantas. Así que esto no tiene nada que ver con alimentos saludables. Esto tiene que ver con rituales religiosos. Ahora, si mi fe es fuerte, en ese momento y hay un letrero en un condimento, y vamos ahí, y el condimento que ha sido dedicado a otra deidad, si mi fe es débil, yo lo tiro. Si mi fe es fuerte, diré, ¿sabes qué? No me importa, porque eso ni siquiera existe. Entonces, en lo que me respeta a mí, esto es un condimento y lo pondré en mi comida. Y luego le pediré a Dios que bendiga mi comida. Y lo consumiré, porque mi fe es fuerte. Así que todas estas declaraciones en los escritos de Pablo pueden ser muy confusas si las sacas del contexto histórico. Y el otro problema es que muchas veces exactamente lo que tú acabas de explicar sobre el condimento pueden llevarlo al extremo del otro lado, sí, y prohibir a todos los demás, o decir que todo está limpio y tú puedes comer todo lo que tú quieras. Es el otro extremo. Así que tú tienes que mantener el equilibrio e ir a la imagen bíblica completa, correcto. Así que espero que esta señora continúe enseñando. Si está enseñando la ley y el testimonio, entonces ella está haciendo un gran trabajo. Pero entonces, ¿no hay también algunas restricciones o limitaciones en esto? ¿En esta porción? Bueno, ok. Ahora, es un punto de discordia. Están hablando de la ordenación de las mujeres y todas esas cosas. Sí, pongámoslo de esta manera. ¿Tiene la Biblia una jerarquía? Sí, sí, definitivamente, sí. Tiene una jerarquía. Y la jerarquía es la jerarquía establecida para dominar y ser coercitivo. No, no, ¿verdad? Esposo, amen a sus esposas. El amor no es egoísta. El amor es todas las cosas maravillosas, sí. Pero ahora hay una jerarquía. Ahora, ¿Dios puso la jerarquía en su lugar porque quiere ser vengativo en este momento? No, no. Porque esa es la jerarquía que Él puso. Y es, en todo caso, protector. Sí, Dios siempre hará algo para protegerte a ti y a todos los que te rodean. Es así. Hay ciertas cosas que una mujer puede hacer, que un hombre no puede hacer. Y digámoslo de esta manera, probablemente puedas hacerlo, pero no en la misma medida en que una mujer podría hacerlo y viceversa. Entonces, en otras palabras, tú tienes ciertas responsabilidades en la creación. Y si aceptas esa responsabilidad, tú serás muy feliz. Y si tú vas más allá de esa responsabilidad o buscas otra, entonces podrías ser muy infeliz. Y podrías tener situaciones que Dios previó. No sería propicio para su estado de ánimo o de salud. Así que se supone que somos un equipo, el hombre y la mujer. Y el hombre tiene ciertos roles y la mujer tiene ciertos roles. Y se supone que los dos se complementan mutuamente y se vuelven uno. Y se respetan mutuamente en esos roles respectivos. Como por ejemplo, la mujer es la reina de la casa. Tienes que quitarle tus dedos. Ella no es tu dominio. Y cierra la puerta cuando ella te lo diga. De todos modos, creo que dijimos suficiente. Creo, Martín, dejémoslo así.
Y Dios tiene una jerarquía, eso es todo. Y la humanidad está empeñada en darle la vuelta a la jerarquía. Y en su iglesia, la máxima autoridad, si se han sentado y votado sobre esto, creo que deberíamos mantenerlo. Bueno, esa es tu opinión. Y estoy seguro de que muchos diferirán de tu opinión. Pero ese es su problema, ¿no? Ok. Bueno, dejémoslo así. Así que no entremos en el punto. El hecho es que Dios ha puesto una cierta estructura en su lugar. Y mientras el tiempo dure, habrán quienes querrán darle la vuelta, ya sea en el nivel de las posiciones humanas o en el nivel del medio ambiente. Los van a poner pasta arriba. Ok, vamos por el final. En el episodio 64 se menciona que las últimas plagas caerán en áreas separadas del mundo y no todas a la vez, en todo el mundo o toda la humanidad que será destruida. ¿Puedes decirme de dónde saca esto? Oh, Martin, ¿por qué no leemos algunas citas del espíritu de profecía? Las plagas sobre Egipto, cuando Dios estaba a punto de liberar a Israel, fueron de carácter similar a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo justo antes de la liberación final del pueblo de Dios. Dice el revelador, al describir estos terribles flagelos, y cayó una llaga maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y sobre los que adoraban su imagen. El mar se volvió como la sangre de un muerto, y toda alma viviente murió en el mar, y los ríos y las fuentes de las aguas se convirtieron en sangre. Por terribles que sean estas inflicciones, la justicia de Dios queda plenamente vindicada. El ángel de Dios declara, justo eres, oh Señor, porque así juzgaste. Porque ellos han derramado la sangre de los santos y de los profetas, y tú les diste a beber sangre, porque son dignos. Al condenar a muerte al pueblo de Dios, han incurrido en la culpa de su sangre como si hubiera sido derramada por sus manos. De la misma manera, Cristo declaró a los judíos de su tiempo culpables de toda la sangre de los hombres santos que se había derramado desde los días de Abel, porque poseían el mismo espíritu y buscaban hacer la misma obra con estos asesinos de los profetas. En la plaga que sigue, se le da el poder al sol para quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor. Los profetas describen así la condición de la tierra en este tiempo terrible. La tierra está de luto, porque la mies del campo se ha perdido. Todos los árboles del campo están secos, porque el gozo se ha secado de los hijos de los hombres. La semilla se pudrió debajo de sus terrones, los graneros quedaron asolados. Cómo gimen las bestias. Las manadas del ganado se están desconcertadas porque no tienen pasto. Los ríos de las aguas se secaron y el fuego devoró los pastos del desierto. Los cánticos del templo serán aullidos en aquel día, dice el Señor Dios. Habrá muchos cadáveres en todo lugar. Los echarán fuera con silencio. Estas plagas no son universales, o los habitantes de la tierra serían exterminados por completo. Martín, ahí está su respuesta, ¿verdad? Sí. Sin embargo, serán los flagelos más terribles que jamás hayan conocido los mortales. Todos los juicios sobre los hombres antes del cierre de la gracia han sido mezclados con misericordia. La sangre suplicante de Cristo ha protegido al pecador de recibir la medida total de su culpa. Pero en el juicio final se derramará la ira sin mezcla de misericordia. Así que, Martín, puedo imaginar que Dios sigue siendo un Dios justo, porque aquellos que tenían gran luz, pero la rechazaron, sufrirán más que aquellos que nunca tuvieron luz. ¿Ok? Sí. Pero la transgresión sigue siendo transgresión, porque la conciencia te dice cuando algo anda mal. La paga del pecado es la muerte. ¿Correcto? Entonces, las plagas no son universales, pero eventualmente todos habrán estado sujetos a ellas. En ese día, multitudes desearán el amparo de la misericordia de Dios que tanto tiempo despreciaron.
He aquí vienen días, dice el Señor Dios, en que enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír las palabras del Señor. Y andarán errantes de mar a mar, y del norte hasta el oriente, y correrán de un lado a otro en busca de la palabra del Señor, y no la hallarán. ¿Por qué no la hallarán? Porque ellos la rechazaron, ¿sí? El pueblo de Dios no estará libre de sufrimiento, pero mientras sean perseguidos y afligidos, mientras padezcan privaciones y sufran por falta de alimento, no serán dejados para perecer. El Dios que cuidó de Elías no pasará por alto a unos de sus hijos anegados. El que cuenta los cabellos de su cabeza los cuidará, y en tiempo de hambre serán saciados. Mientras los impíos mueren de hambres y pestilencia, los ángeles protegerán a los justos y suplirán sus necesidades. Al que camina en justicia, esta promesa: se le dará pan y sus aguas estarán seguras. Cuando los pobres y los necesitados busquen las aguas y no las hay, y su lengua falte de sed, yo, el Señor, los oiré. El Dios de Israel no los desampararé. Martin, hay muchas esperanzas aquí, incluso en la gran calamidad. Sí, creo que es importante que la gente se dé cuenta, porque mucha gente acaba de oír hablar de las 7 últimas plagas y tienen miedo. Pero olvidan que Dios le ha dado una promesa a los fieles, sí. Así que yo espero que se hayan abordado estas preguntas y que hayamos alentados a las personas a no temer. Será un mal momento, un tiempo de problemas que está sobre nosotros, pero tenemos promesas, las promesas de la resurrección, la promesa de la translación, la promesa de que tu pan y tu agua estarán seguras, que habrá aflicción, pero Dios se encargará de eso. Quiero decir, eso es todo lo que podemos aspirar. Sí, tú mencionaste que todo esto será una pequeña mota en la eternidad. Sí, y el cielo será demasiado barato. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, porque tu palabra no solo da el aviso, sino que también da el aliento. Y te agradecemos por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Sincera gratitud por su amable aliento, oraciones continuas y generoso apoyo financiero. Alabamos a nuestro fiel y verdadero Salvador Jesucristo por su gracia y misericordia y el privilegio de trabajar en su viña para alcanzar las almas para su pronto reino venidero.